Veni Creator Spiritus. Bienvenidos a Redescubriendo el Vaticano II, un espacio para profundizar en las enseñanzas del Concilio Vaticano II para nuestra vida cristiana de hoy y descubrir la riqueza espiritual, teológica y pastoral de este gran acontecimiento de nuestra Iglesia Católica. Conducido por Joel Alonso. Hola amigos de Radio Paz, soy Joel Alonso y les doy la bienvenida a nuestro programa de los sábados a las 6:30 de la tarde, Redescubriendo el Vaticano II. Seguimos desempolvando juntos los documentos y enseñanzas del Concilio Vaticano II y hemos empezado por la Constitución Dogmática sobre la Palabra de Dios, Dei Verbum, sobre la revelación divina. Puedes sintonizarnos en la 8:30 AM, en la 96.1 FM, en el app, en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube y en la señal internacional www.radiopaz.org. Pidamos al Espíritu Santo que nos acompañe en nuestra conversación de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bien, hoy concluiremos la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, la Dei Verbum, la Palabra de Dios. Solo 6 capítulos, ya estamos en el 6º capítulo y a la altura del numeral 23. Se nos invita a leer la Sagrada Escritura, sea personal, sea en familia, sea en la Santa Misa. Ya se sabe que no tenemos tiempo, pero debemos sacar un tiempo de lectura diaria, sea en privado o en familia. Te recomiendo el Evangelio del día, antes de salir de la casa. Dice el Salmo que la palabra de Dios es antorcha para nuestros pasos, luz en nuestros senderos. Jesús dice, enviaré el Espíritu Santo que les recuerde todo lo que les he enseñado. Pero si no leemos la Biblia, no vamos a recordar nada de lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Cómo debemos decir Sagrada Escritura o Sagradas Escrituras? Pues Sagrada Escritura en singular se usa para referirse a la Biblia como un todo, vista como una unidad inspirada por Dios. Ejemplo, la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Cuando decimos Sagradas Escrituras, en plural, se emplea cuando se piensa en los diferentes libros que componen la Biblia. Ejemplo, las Sagradas Escrituras contienen la revelación divina en múltiples libros. En la tradición católica se usa con más frecuencia Sagrada Escritura, en singular, como lo menciona el Catecismo de la Iglesia. En el numeral 105 dice, la Sagrada Escritura, ven, en singular, es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Y también en el numeral 131 dice, la Sagrada Escritura, en singular, es alimento del alma. Bueno, después de esta explicación, vamos a ponernos manos a la obra. Capítulo 6, numeral 23, final de la Constitución Dei Verbum. Bien, el deber de los católicos doctos
Es importante abrirnos a las enseñanzas del magisterio de la Iglesia, porque la esposa del Verbo encarnado, es decir, la Iglesia, enseñada por el Espíritu Santo, se esfuerza en acercarse día a día a la más profunda inteligencia de las Sagradas Escrituras, para alimentar sin desfallecimiento a sus hijos con la divina enseñanza. Por eso dice el Señor a los apóstoles: denles de comer. No solo el pan, no solo el pescado, sino la palabra de Dios. Por lo cual fomenta también convenientemente el estudio de los santos padres, no solo de la Sagrada Escritura, sino de los sucesores de los apóstoles, los santos padres que dan luz a la Sagrada Escritura, a las enseñanzas recibidas del Señor, tanto del Oriente como del Occidente y de las Sagradas Escrituras. Padres de Oriente y padres de Occidente que enriquecen lo recibido en la Sagrada Escritura por enseñanza de Jesús. Los exégetas católicos y demás teólogos deben trabajar aunando diligentemente sus fuerzas para investigar y proponer las letras divinas, bajo la vigilancia del Sagrado Magisterio, con los instrumentos oportunos, de forma que el mayor número posible de ministros de la palabra puedan repartir fructuosamente al pueblo de Dios el alimento de las Escrituras, que ilumine la mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones de los hombres en el amor a Dios, en el amor a la Sagrada Escritura y a proclamarla. El Sagrado Concilio anima a los hijos de la Iglesia, dedicados a los estudios bíblicos, para que la obra felizmente comenzada, renovando constantemente las fuerzas, las sigan realizando con todo celo, según el sentir de la Iglesia. ¿Cuál es la importancia de la Sagrada Escritura para la teología, para el estudio de Dios? La Sagrada Teología, el estudio de Dios, theo y logía, el tratado, el estudio sobre Dios, se apoya con unos cimientos perpetuos en la palabra escrita de Dios, al mismo tiempo de la sagrada tradición, y con ella se robustece firmemente y se rejuvenece de continuo, investigando a la luz de la fe toda la verdad contenida en el misterio de Cristo. La Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios y es el alma de la Sagrada Teología, inspirada. Son en la verdad de la palabra de Dios. Por consiguiente, el estudio de la Sagrada Escritura ha de ser como el alma de la Sagrada Teología. También el ministerio de la palabra, esto es la predicación pastoral, la catequesis y toda instrucción cristiana en la catequesis, es que es preciso que ocupe un lugar importante la homilía litúrgica. Es necesario, pues, que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás que, como los diáconos y catequistas, se dedican legítimamente al ministerio de la palabra y comienzan sus catequesis con la palabra de Dios, se sumerjan en la Sagrada Escritura diariamente con asidua lectura y con un estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte un predicador vacío o superfluo de la palabra de Dios, que no la escucha primero en su interior, puesto que debemos comunicar a los fieles que se les ha confiado, sobre todo en la Sagrada Liturgia, las inmensas riquezas de la palabra divina. De igual forma, el Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos, en particular a los religiosos, los que llevan una vida consagrada en los monasterios, a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las divinas Escrituras. Como decía San Jerónimo, porque el desconocimiento de las Sagradas Escrituras es desconocimiento de Cristo. Lléguese pues gustosamente al mismo sagrado texto, ya por la Sagrada Liturgia, llena del lenguaje de Dios,
ya por la lectura espiritual, ya por instituciones aptas para ellos y por otros medios que con la aprobación o el cuidado de los pastores de la Iglesia se difunden ahora laudablemente por todas partes. Pero no olviden que deben acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura, para que se entable diálogo entre Dios y el hombre. No es una lectura apresurada, porque a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas, contenida en la Sagrada Escritura. Incumbe a los prelados, a los sacerdotes, a los ministros, en quienes está la doctrina apostólica, instruir oportunamente a los fieles, a ellos confiados, para que usen rectamente los libros sagrados, sobre todo el Nuevo Testamento y especialmente los Evangelios, por medio de traducciones de los sagrados textos, que estén provistas de las explicaciones necesarias y suficientes para que los hijos de la Iglesia se familiaricen sin peligro y provechosamente con la Sagrada Escritura y se penetren de su espíritu. Háganse además ediciones de la Sagrada Escritura, cita el Concilio, provistas de notas convenientes para uso también de los no cristianos y acomodadas a sus condiciones, y procuren los pastores de las almas y los cristianos de cualquier estado divulgarlas como puedan con toda habilidad. Así pues, con la lectura y el estudio de los libros sagrados, la palabra de Dios se difunda y resplandezca, y el tesoro de la revelación confiado a la Iglesia llene más y más los corazones de los hombres. Como la vida de la Iglesia recibe su incremento de la renovación constante del misterio eucarístico, así es de esperar un nuevo impulso de la vida espiritual, de la acrecida veneración de la palabra de Dios que permanece para siempre. Todas y cada una de las cosas contenidas en esta constitución dogmática ha obtenido el beneplácito de los padres del Sacrosanto Concilio, y nos, en virtud de la potestad apostólica recibida de Cristo, juntamente con los venerables padres, ellos la han aprobado y decretan y establecen en el Espíritu Santo y mandan que lo así decidido conciliarmente sea promulgado para la gloria de Dios. Y aquí que eso es lo que estamos haciendo, promulgar para la gloria de Dios todo lo recibido en el concilio. Bien, mis queridos amigos, así, de esta manera, nosotros concluimos esta primera constitución y vamos a hacer un pequeño resumen acerca de esta constitución. Dios, por amor, decidió revelarse a la humanidad para invitarla a la comunión con Él, haciéndolo de manera progresiva mediante hechos y palabras a lo largo de la historia, hasta culminar en Jesucristo, quien es la plenitud de la revelación. Eso está en el capítulo 1, en la Constitución Dogmática Dei Verbum, la revelación en sí misma. Y esta revelación prepara su camino desde los patriarcas hasta los profetas y alcanza su cumplimiento en la vida, muerte y resurrección de Cristo, el Verbo hecho carne. El ser humano debe acoger esta revelación con fe, impulsado por la gracia y el Espíritu Santo, quien ayuda a comprender y a aceptar la verdad divina. Santo Tomás de Aquino decía, Homo capax Dei, el hombre es capaz de Dios. Aunque algunas verdades pueden conocerse por la razón, la revelación permite acceder con certeza a los misterios divinos que superan la capacidad natural del entendimiento humano. En el capítulo 2 habíamos visto la transmisión de la revelación divina. Este capítulo explica cómo Dios quiso que su revelación se conservara íntegra y llegara a todas las generaciones. Cristo confió a los apóstoles la misión de anunciar el Evangelio, que fue transmitido tanto por la predicación oral
como por los escritos inspirados. Para mantener viva esta enseñanza, los apóstoles instituyeron a los obispos como sucesores, y la Sagrada Tradición procede de los apóstoles y junto con la Sagrada Escritura transmite integralmente la revelación. Ambas provienen de la misma fuente divina, se complementan y están orientadas a la salvación. La tradición iluminada por el Espíritu Santo crece en la Iglesia con la reflexión de los creyentes, la experiencia espiritual y el magisterio de los obispos. La mutua relación entre escritura y tradición muestra que la Iglesia no se apoya solo en la Biblia, sino también en la tradición viva. Por ello, ambas deben recibirse y venerarse con el mismo espíritu de fe. Finalmente, la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio forman un único depósito de la fe confiado a la Iglesia. El magisterio tiene la misión de interpretar auténticamente la palabra de Dios, no por encima de ella, sino a su servicio, asegurando su fidelidad. Unidos y bajo la acción del Espíritu Santo, los tres colaboran en la salvación de las almas. En el capítulo 3 veíamos la inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación, y enseña que la Sagrada Escritura contiene las verdaderas verdades, valga la redundancia, reveladas por Dios, y fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. La Iglesia reconoce como canónicos todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, en todas sus partes, porque tienen a Dios como autor. Aunque Dios se valió de hombres para escribir, ellos, usando las propias facultades, redactaron lo que Él quiso comunicar. Por esto, la Escritura enseña con fidelidad y sin error la verdad necesaria para la salvación. Al interpretarla se debe buscar lo que los autores sagrados pretendieron expresar, considerando los géneros literarios, el contexto cultural, las formas de comunicación propias del tiempo. La Escritura debe leerse e interpretarse con el mismo espíritu con que fue escrita, atendiendo a la unidad de toda la Biblia, a la tradición viva de la Iglesia y a la analogía de la fe. Aunque los exégetas ayudan a profundizar en el sentido de los textos, la interpretación auténtica corresponde a la Iglesia, a quien Cristo confió la misión de custodiar y explicar la palabra de Dios. Y finalmente la Escritura refleja la condescendencia y bondad de Dios, que se adapta al lenguaje humano para hablar a los hombres. De la misma manera que el Verbo eterno se hizo hombre en Jesucristo, también la palabra divina se expresó en palabras humanas, mostrando cercanía, ternura de Dios hacia la humanidad. En el capítulo 4 hablábamos del Antiguo Testamento. Explica que Dios en su amor eligió al pueblo de Israel y estableció con él una alianza a través de Abraham y Moisés, revelándose como el único Dios verdadero. Y a través de las palabras, obras y los profetas fue manifestando gradualmente su voluntad y preparando la salvación. Los libros del Antiguo Testamento, inspirados por Dios, conservan un valor permanente porque transmiten la historia de la salvación y fortalecen la esperanza. Yo recuerdo cuando yo comencé en la iglesia a los 16 años, el catequista hablaba del Antiguo Testamento y yo decía, ¿pero cuándo va a hablar de Jesús? Y el sacerdote y el catequista me decían, es que es necesario aprender de la historia anterior al nacimiento de Jesús. El Antiguo Testamento fue ordenado principalmente para anunciar y preparar la venida de Cristo y del reino mesiánico. Aunque contiene elementos imperfectos y adaptados a su tiempo, manifiesta la pedagogía divina y ofrece enseñanzas profundas sobre Dios, la vida del hombre, la justicia, la misericordia y la oración. Por ello, los cristianos deben recibirlo con devoción, ya que en él está escondido el misterio de nuestra salvación. Y finalmente se subraya la unidad entre ambos testamentos. El Nuevo está ya prefigurado en el Antiguo y este alcanza su plena luz en el Nuevo. Cristo, al fundar el Nuevo Testamento con su sangre, no anuló los escritos antiguos. No es una cosa del pasado, sino que les dio plenitud de sentido, de modo que ambos se iluminan mutuamente dentro del plan de Dios.
El capítulo 5, el Nuevo Testamento, expone la grandeza del Nuevo Testamento. En él se manifiesta plenamente la palabra divina como poder de salvación. Con la encarnación del Verbo, Cristo instauró el reino de Dios, reveló al Padre y a sí mismo con palabras y obras, y consumó su misión con la pasión, resurrección, ascensión y el envío del Espíritu Santo. Los apóstoles, iluminados por el Espíritu, transmitieron este misterio mediante la predicación y los escritos que constituyen un testimonio divino y permanente. Dentro del Nuevo Testamento, los evangelios ocupan un lugar central, por eso debemos siempre empezar a leer por el Nuevo Testamento. Y si queremos leer acerca del Antiguo, podemos ir al Evangelio de Mateo, que está haciendo referencia constante al Antiguo Testamento, porque narran la vida y la doctrina de Jesús, el Verbo encarnado. La Iglesia afirma su origen apostólico. Lo que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo fue puesto por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La Iglesia enseña también la historicidad de estos textos, pues transmiten fielmente lo que Jesús hizo, enseñó para la salvación, seleccionando, sintetizando y explicando los hechos de acuerdo con las necesidades de las comunidades, pero siempre comunicando la verdad sobre Cristo. El canon del Nuevo Testamento incluye además las cartas de Pablo, los escritos apostólicos que, inspirados por el Espíritu Santo, confirman y explican la doctrina de Cristo, muestran la fuerza salvadora de su obra, narran los comienzos y expansión de la Iglesia y anuncian su consumación final. Jesús cumplió su promesa de estar con los apóstoles y de enviar el Espíritu Santo para guiarlos hacia la plenitud de la verdad. Y en el resumen del capítulo 6, la Sagrada Escritura en la Iglesia subraya la importancia de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, la cual la venera como el mismo respeto que al cuerpo de Cristo, especialmente en la liturgia, y la reconoce junto con la tradición como norma suprema de la fe. La Escritura es alimento espiritual, fortaleza de la fe y fuente de vida divina, y toda predicación y enseñanza cristiana debe nutrirse de ella. Se destaca la necesidad de traducciones fieles y accesibles en diversas lenguas, incluso en la colaboración con hermanos separados, para que la palabra de Dios llegue a todos. La Iglesia impulsa el estudio profundo de la Escritura, apoyándose en los padres y en las liturgias, y anima a teólogos y exegetas a investigarla bajo la guía del magisterio, de modo que el pueblo de Dios pueda recibir con abundancia el alimento de la palabra. La teología se fundamenta en la Escritura y la tradición, y la primera debe ser alma de la segunda, fortaleciendo tanto la enseñanza como la predicación pastoral. El concilio exhorta a clérigos, religiosos y laicos a la lectura constante y orante de la Escritura, recordando que desconocerla es desconocer a Cristo. Y se pide a los pastores formar a los fieles en el uso correcto de los textos sagrados, especialmente de los evangelios, con ediciones acompañadas de explicaciones adecuadas. Y finalmente se afirma que, así como la vida de la Iglesia se renueva en la Eucaristía, también la veneración de la palabra de Dios debe impulsar un crecimiento espiritual continuo en el pueblo de Dios. Pues espero que esta constitución Dei Verbum y todo este resumen que hemos hecho les sirva de provecho a todos. Amigos, fue un gusto compartir con ustedes. El próximo programa conversaremos acerca de la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia. Dios permita, nos volvamos a encontrar para redescubrir la riqueza del Vaticano II. Los esperamos el próximo programa, sábado 6:30 de la tarde, aquí en Radio Paz.
Veni Creator Spiritus. Gracias por acompañarnos en Redescubriendo el Vaticano II. Les esperamos el próximo sábado para juntos profundizar en la riqueza espiritual, teológica y pastoral de este gran acontecimiento de nuestra Iglesia Católica. Redescubriendo el Vaticano II.